7 de la mañana, 30 minutos. Saludamos a esta hora al presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, el doctor Francisco José Lloreda. Doctor Lloreda, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, es un gusto estar con ustedes. Gracias por darnos algunos minutos. El gobierno nacional está diciendo que tiene que subir las tasas de la gasolina porque es insostenible el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. ¿Es eso una realidad desde su perspectiva, doctor Lloreda? El gobierno tiene varias opciones. La primera es mantener el subsidio y adoptarlo como un programa social del gobierno, transmitiéndole a todos los colombianos el esfuerzo que como los gobiernos anteriores, hacen desde el punto de vista presupuestal para subsidiar la gasolina corriente y el diésel, o revisar la manera como está funcionando el Fondo de Estabilización de los Precios, bien sea para irlo desmontando gradualmente o para reducir el subsidio o para introducir algunos mecanismos más de carácter estructural. Ese es el dilema en el cual está el gobierno y lo cierto es que por un lado pues el déficit acumulado de ese fondo se estima llegará en diciembre a 38 billones de pesos, de pronto un poco menos. Entonces pues ese es un esfuerzo fiscal importante, pero por otro lado pues lo cierto es que pues para muchísimos y millones de colombianos pues ese apoyo del gobierno ha sido sustancial. Doctor Lloreda, con los buenos días, le saluda William Calderón. Ahora, si se llega a la conclusión después de esta conversación que ha planteado al país el gobierno nacional de que hay que desmontar esos subsidios, ¿de qué manera debería establecerse, crearse la política de la escalada de precios en los combustibles? ¿Qué le sugeriría usted al gobierno? Pues yo creo que el gobierno está analizando las opciones. El punto de partida es que los colombianos entendamos que el precio que estamos pagando por la gasolina corriente y por el diésel no es el precio real. Eso es muy importante porque pues los colombianos debemos ser conscientes de cuál es el costo real de los distintos energéticos, y en este momento a nivel internacional el precio de los combustibles líquidos es alto, como también lo es, por ejemplo, el precio del gas natural y de la electricidad, especialmente en Europa, porque pues hay una demanda, un consumo o una necesidad de consumo mayor a la oferta que existe. Entonces, pues el que los precios internacionales del petróleo, que es el principal insumo pues de la gasolina y el diésel, hayan estado por encima de $120 el barril, el que ahorita esté en torno a los $90, pues esa es la principal explicación a que haya una presión al alza en los combustibles. Entonces lo primero es eso, y creo que los colombianos no hemos sido conscientes de eso y hemos como tomado por sentado o por dado por hecho que ese es el precio real y ese no es el precio real. Dicho lo anterior, sí, la impresión que yo tengo es que cualquier medida debe ser gradual. Lo uno, dos, tengo la impresión que tendría que ser igual tanto para la gasolina como para el diésel, porque con el mismo argumento para no quitar los subsidios al diésel uno podría encontrarlos para la gasolina, más cuando hay más de 10 millones de motos en Colombia que utilizan gasolina. Y lo tercero, que seguramente el gobierno está considerando ver si crea como una banda o algún mecanismo a partir del cual se activen subsidios y dentro de la banda pues que no se activen, o incluso subsidios directos a los más pobres. No es un tema fácil, un tema muy sensible socialmente, muy sensible políticamente, pero como el gobierno anterior y como el actual gobierno, pues me parece que tiene sentido abordarlo. Doctor Lloreda, con los buenos días. Mire, hemos sabido que parte de la fórmula que va a plantear el gobierno es la siguiente: gasolina corriente que empiece a subir en algo no mayor de 300, 400, 500 pesos por barril mensualmente, para que de aquí a un año alcance el precio entre 18.000 y 19.000 pesos el barril de la gasolina corriente. El ACPM va a tratar de no tocarse o de que sea menor su subida, y que la gasolina extra sí de una vez se equipare a los precios internacionales. ¿Cómo ve usted esta fórmula? La gasolina extra en este momento está a precios internacionales, esa no está subsidiada y por eso en las estaciones vemos que está desde 18.000, 19.000 pesos.
la que está subsidiada es la corriente del diésel. Hay un punto que entra a jugar en estas discusiones y es el precio internacional del petróleo. En la medida en que el precio internacional del petróleo baje, eso en una fórmula que tiene establecida el Ministerio de Minas debe contribuir a que baje el precio internacional y por lo tanto a que el monto, la proporción del subsidio también disminuya. Entonces, por eso cuando los precios internacionales han estado cerca del precio interno, pues ese ha sido como el momento indicado para tratar de amarrar los dos. Pero le gusta, le suena, es decir, pues más allá de si le gusta o no le gusta, ¿le parece que podría ser una buena fórmula, digamos, para no impactar tanto el costo de vida? A ver, más que opinar sobre la propuesta concreta, sí tengo claro que debe ser gradual, no tengo la menor duda, como lo estaba indicando, creería que tanto para la gasolina como para el diésel deberían contemplarse, y lo que hay que medir muy bien es cuál es el impacto en la inflación. Una de las razones por las cuales el gobierno anterior pues no inició el desmonte del subsidio, pero estableció una hoja de ruta, pues fue la inflación. Si tenemos una inflación de 2 dígitos, pues lo cierto es que un incremento no bien calculado de los combustibles de la noche a la mañana, pues sin duda alguna se traduciría en mayor inflación, y eso pues eso impacta a todos los sectores y especialmente pues, los colombianos. Entonces, infortunadamente, desde el punto de vista fiscal es necesario hacerlo, pero desde el punto de vista de la coyuntura macroeconómica, económica del país, pues no es como el mejor momento, pero no tengo la menor duda que es necesario revisar el fondo, que es necesario introducir ajustes, y por eso pues estaremos atentos a lo que el gobierno defina y también pues la manera de subsidiarlo o de pagarlo. Doctor Lloreda, le pregunta a Santiago Ángel, es que es para entender cómo está funcionando hoy y qué pasaría en la industria con el aumento. Es decir, ese subsidio que está pagando hoy el gobierno en el Fondo de Estabilización, ¿quién lo está recibiendo hoy puntualmente en la industria y qué pasa en la industria con el aumento? Muy buen punto. A ver, en Colombia nosotros somos productores de petróleo y exportamos petróleo, pero al tiempo en que eso ocurre, nosotros somos importadores de combustible líquidos. Nosotros estamos importando alrededor del 37% de la gasolina y alrededor del 34% del diésel. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué? Porque la capacidad de refinación que hoy día tiene el país se quedó corta respecto de la demanda, respecto del consumo interno del país, que sigue creciendo y va a continuar creciendo. Entonces eso ha llevado a que el gobierno tenga que importar combustible. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque no hay opción, no hay ninguna opción cuando uno va a importar, a comprar combustibles líquidos afuera, que a comprarlo al precio internacional. Entonces ahí no hay ninguna opción. ¿Quién está haciendo esa compra? La está haciendo Ecopetrol. Y por otro lado, como sabemos, Ecopetrol refina el combustible, buena parte del combustible que se consume también en Colombia. Entonces uno podría preguntarse, bueno, entonces, pagar a precio internacional el combustible importado, pero ¿por qué Ecopetrol no le da a un precio más bajo el combustible a los colombianos, el que se produce en las refinerías? Pero el hecho es que pues Ecopetrol tiene hay un mercado competitivo y Ecopetrol también podría estar exportando ese combustible. Entonces, para resumir, quien está realmente asumiendo en este momento ese costo, ese subsidio, ese Ecopetrol. Nosotros no lo vemos en las estaciones porque ya no llega con el subsidio. Cuando vemos que está a 9.500 pesos el galón de diésel o el galón de corriente, ya alguien está asumiendo la mitad del costo por nosotros. ¿Quién lo está asumiendo? Ecopetrol. ¿Qué hace Ecopetrol? Le está prestando esa plata al Estado. En el pasado lo que ocurriera cuando no había una mayor diferencia, luego había un cruce de cuentas entre Ecopetrol y el gobierno nacional. Entonces Ecopetrol le decía, yo tengo previsto girarle a usted X suma por dividendos, pero como usted me debe X por los subsidios a la gasolina, entonces crucemos.
Luego se creó el Fondo de Estabilización, lo cual ayudó a hacer más transparente ese apoyo de Ecopetrol. Y hoy día lo que ocurre es que esa plata se la debe el gobierno nacional a Ecopetrol. Esa es la realidad, porque es quien está prestando la plata y quien le presta la caja al gobierno nacional. 7:40 a.m, pues muy importante esta conversación, lo que está pasando con los precios del petróleo. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, una última pregunta. ¿Alguna opinión sobre la señora ministra Irene Vélez? No, yo creo que la ministra pues está en un proceso de aproximación al sector. Con ella pues tuve una relación, una reunión muy constructiva, muy positiva. En esa reunión acordamos no solo definir de manera conjunta una hoja de ruta muy realista, aterrizada en cuanto a la transición energética que requiere el país y que tiene que estar amarrada a la macroeconómica, a la fiscal, a una transformación productiva, y que eso pues toma un tiempo importante. Y lo segundo clave de esa reunión fue el que la autosuficiencia energética del país es fundamental. Y en esa reunión, y como ya también lo ha dicho ya en los medios, pues Colombia debe hacer todo lo que está a su alcance por ser autosuficiente en petróleo, en gas, a corto, mediano y largo plazo, por no importar. No tiene sentido nosotros terminar dependiendo o entregando la seguridad energética a otro país, y menos un país como Venezuela, que es tan poco confiable, teniendo petróleo y teniendo gas en Colombia, recursos que debemos sin duda alguna desarrollar, para lo cual pues se requiere una gran voluntad política del gobierno nacional, y es lo que pues, nosotros esperamos que ojalá ocurra. Doctor Lloreda, gracias por darnos unos minutos, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Carlos.